Bueno, nosotros somos el equipo que viene a continuación. Vamos a hacer una presentación de lo que nosotros comprendimos por este espacio de fortalecimiento. Es una interpretación, es una propuesta que queremos socializar con todos ustedes, y lo que van a escuchar es un punto de vista sobre lo que debe ser el espacio de formación. Entonces nosotros tomamos decisiones, entre las que están que ustedes van a escuchar ahora, no una sesión de trabajo situado, digamos, con la parte de trabajo con material, etcétera, etcétera, sino más bien unas posturas y unas reflexiones de nosotros en una presentación tipo panel. Entonces vamos a hacer unas reflexiones que quedan escritas. Nuestro compromiso con la réplica, digámoslo así, es que las reflexiones que vamos a compartir con ustedes quedan escritas. Defendemos una tesis sobre evaluación formativa. Entonces, dos de las reflexiones van a ser evaluación formativa en matemáticas y otras dos reflexiones van a ser evaluación formativa en lenguaje. Como son opciones y nosotros defendemos puntos de vista, pues son en algún sentido argumentados pero personales. Entonces, no van a escuchar evaluación formativa en general sobre todo lo que abarca matemáticas y sobre todo lo que abarca lenguaje, porque no se puede. Entonces, el lenguaje, tomamos la decisión de hacer una reflexión sobre escritura y una reflexión sobre evaluación formativa en literatura, y por el lado de matemáticas vamos a tener entonces reflexiones que giran en torno a resolución de problemas. Entonces, es el espectro que les solicitamos que esperen y que no, pues que no abarca todo, los dominios y los puntos que podría tener cuando uno dice lenguaje o cuando uno dice matemáticas. Entonces, la dinámica va a ser una presentación inicial sobre el marco. Después vienen las reflexiones de nosotros, cada uno cuenta con 15 minutos, después va unas preguntas por parte de la moderadora, y finalmente pues nosotros les solicitamos a ustedes que nos regalen sus preguntas para una intervención y un intercambio con el auditorio final sobre las tesis que les vamos a presentar. Entonces, esa va a ser la dinámica que les tenemos para hoy. Nos gusta hacer esta aclaración al principio porque es un poquito diferente a lo que hemos trabajado en el marco del programa, de las sesiones de exploración, de transposición, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre estamos arrancando, digamos, con esta aclaración. Todas las dudas que tengan, por favor, al final con las preguntas sobre lo conceptual, y también si tienen preguntas sobre cómo ven ustedes que podamos replicar esto en los eventos que empiezan la próxima semana, entonces también son bienvenidas. Entonces vamos a comenzar con la introducción general a lo que es la evaluación. Hemos querido tomar este tema referido a los antecedentes de la evaluación en Colombia. Entonces, si nos regresamos a hace muchísimos años atrás, por allá entre 1903 y 1930, nos cuenta la historia que allí no existía Ministerio de Educación Nacional, se llamaba Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública, y que por allá en 1928 fue que pasó a llamarse Ministerio de Educación Nacional. Vemos también que la evaluación era netamente de memorística y de contenidos, que el chico al finalizar la educación primaria se veía sometido a una evaluación en donde aparecía un comité de instrucción pública municipal e invitaban a los curas. Esto lo enfocan netamente religioso, porque ellos iniciaron con la evaluación fundamentada en lo que ellos mismos hacían a nivel religioso. Eran los misioneros y debían de salir a evangelizar, entonces a ellos les hacían un examen a ver qué tan preparados estaban sobre los temas que abordaban. Entonces, allí nos cuenta la historia que empezó a hacer la evaluación con un examen final. Luego nos vamos como hacia el año de 1976, donde surge una reestructuración a nivel educativo. Entonces, el ministerio también tiene una reorganización, crean un comité de promoción y evaluación,
y se ve que surge una finalidad de la evaluación y se inicia un proceso de evaluación cuantitativa donde emiten unos informes descriptivos para mirar los avances de los estudiantes. Entonces, a este nivel ya el ministerio ha promovido que los niños asistan a la escuela, porque antes los niños no asistían a la escuela porque les tocaba trabajar, entonces les tocaba dedicarse a otras labores, y ahí el ministerio hace como una movilización para que los padres sean conscientes y los lleven a estudiar. Vamos hacia 1987, donde aparece la promoción automática. Allí el chico aprende a su ritmo, surgen varios momentos de la evaluación y aparece una escala de valoración dentro de la evaluación. Vamos a 1994, donde aparece la Ley General de Educación, donde se reafirma el proyecto educativo institucional, lo que es el currículo, el plan de estudios, las áreas obligatorias, las áreas optativas. En este mismo año de 1994, en el decreto 1860, aparece más profundamente lo que es la evaluación, emitiendo que los establecimientos educativos deben emitir unos informes periódicos estructurados donde le den a conocer a los padres de familia los avances o los resultados de los estudiantes. Allí el decreto también hace énfasis a que deben existir órganos del gobierno escolar y entre ellos se menciona el Consejo de Evaluación y Promoción de los Estudiantes. También se emite que la evaluación se hace por logros y los informes deben salir también con esos logros de los estudiantes. Nos vamos al 2002, donde sale el decreto 230, el famoso decreto 230, y allí pues se genera una polémica, se genera mucha tensión por el enfoque y el manejo que muchos establecimientos educativos o a nivel general se le dio al decreto. Se centra básicamente en que los chicos no pueden ser reprobados más del 5% del establecimiento educativo y entonces pues esto genera bastante tensión, más aún cuando si en un establecimiento educativo se presenta más del porcentaje que nos dice la ley. Allí entran a preguntarse ¿qué hacemos? Pasarlos, ¿no? Les toca pasarlos, pero los chicos no están bien preparados, se maneja por áreas, no por asignaturas, y se encuentra con diferentes situaciones dentro del proceso escolar porque llegan a grado 11 con áreas pendientes de grados atrás, si hay un traslado de estudiantes de un lugar a otro, pues entonces traen logros pendientes, no se sabe cómo viene y se genera allí al interior del nivel educativo pues muchas tensiones. Es así como en el 2006 el ministerio convoca a los establecimientos educativos a que participen en la construcción del plan decenal 2006-2016 y se encuentra con toda esta polémica que el decreto 230 generó y que está pasando allá dentro del establecimiento educativo. Entonces, en el 2008, el Ministerio de Educación convoca a todos los entes institucionales a que participen y se revise y se analice cómo está la evaluación en Colombia. Y es así como surgen muchísimas propuestas para llegar a congregarse en una sola, que es el 1290 del 2009, con la participación y teniendo en cuenta todo lo que surgió de esa movilización en el 2008. El decreto 1290, que es el actual decreto de evaluación y promoción de los aprendizajes de los estudiantes, entonces pues surgió de la participación de varias cosas, de los antecedentes que se venían manejando, pero también pues tiene unos propósitos claros y entre ellos es fortalecer la autonomía institucional en cuanto a currículo, en cuanto a plan de estudios y evaluación,
eliminar el porcentaje mínimo de reprobación, ya desapareció de ahí. Facilitar los traslados de los estudiantes de un establecimiento a otro, porque dio unos criterios, nos da unos criterios claros, estándares, que no podemos cambiar, pese a la autonomía que tienen cada uno de construir su propio CIE en cada establecimiento, pero tenemos unos criterios que no podemos cambiar. Nos dieron una escala de valoración para que fuera más fácil el traslado de los estudiantes de un establecimiento a otro. Nos dieron unos pasos para la construcción y nos emitieron que convocáramos a la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en este proceso. Además, el decreto nos fija unas responsabilidades que vienen desde el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, instituciones educativas, y luego fija unos deberes y unos derechos de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia. O sea que todo esto viene a ser un trabajo conjunto que se haga no solamente al interior del establecimiento educativo, sino con la participación de todos. También vemos que se enfoca a valorar los contextos de cada establecimiento educativo. Entonces, puede ser que el CIE de una institución educativa sea diferente al otro, pero tiene unas generalidades, unos criterios generales que están enmarcados en el 1290, pero se valora muchísimo lo que es la institución educativa, ¿cierto? Entonces, el 1290 tiene unos propósitos centrados en la evaluación formativa. Y el documento número 11 sobre fundamentación y orientación del 1290 nos enmarca la evaluación formativa como un proceso que se debe llevar a cabo con estudiante, con maestro, para ser orientado, para revisar y no solamente tener unos resultados, sino que esos resultados sean utilizados en el mejoramiento continuo de los aprendizajes. Es así como, cuando surgió el 1290 empezaron a decir, pero bueno, vamos a tener más de 10.000 y punta CIEs diferentes, ¿cierto? Entonces van a ser todos diferentes, esto va a ser la locura. Pero entonces, este es un punto de encuentro en el tipo de evaluación, tanto externas como internas. Entonces, todos sabemos que el punto de encuentro es en las externas a nivel internacional, como en las externas a nivel nacional. Las de nivel internacional nos están midiendo los estándares internacionales de los estudiantes y nos dicen, nos comparan con un país, ¿cierto? Nos están comparando. Y la nacional, pues están centradas en los estándares básicos de competencia, que son los referentes de calidad, y allí nos miden a ver cómo están los estudiantes. Las estamos aplicando en tercero, quinto, noveno y 11. La de 11 pues le abre puertas a ir a la educación superior al estudiante. Y a nivel de aula, entonces allí el docente está centrada en la evaluación que se hace al interior del establecimiento educativo, donde pues el 1290 enmarca que el docente debe hacer un seguimiento muy continuo, muy permanente de lo que es el día a día, de lo que es el avance de ese aprendizaje de los estudiantes. Nosotros desde el programa Todos Aprender, en este momento apoyamos la aplicación de la prueba Saber, apoyamos la aplicación de la prueba Supérate y Aprendamos como estrategias de mejoramiento, y en este año estamos apoyando la caracterización de la fluidez y comprensión. De todo esto, lo más importante es hacer reflexión sobre qué pasa con los resultados de estas pruebas. Y estamos generando nuevas estrategias para que el docente haga uso pedagógico de los resultados de estas pruebas, ¿cierto? Tanto las que recibimos de externas como las que también hacen los docentes a nivel de aula.
Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la evaluación formativa y en este momento pues estas preguntas aparecen en el documento número 11, donde aquí debemos de hacer un ejercicio bastante amplio, sobre todo con los maestros y que reflexionemos acerca de lo que está pasando sobre la evaluación en el aula. Nos cuestionamos acerca de por qué evaluar, ¿sí? ¿Para qué evaluamos? ¿Qué uso hacen los maestros de la evaluación? En este momento no solamente se enfoca la evaluación formativa a una calificación, a unos resultados y ya no pasa nada. No, estamos reflexionando acerca de esos resultados que nos sirva y que los usemos pedagógicamente para el mejoramiento de los aprendizajes. ¿Para qué les sirve? ¿Qué funciones desempeña realmente? Y nos debemos preguntar si esa evaluación que hacemos sí asegura la calidad, sí asegura el mejoramiento. Estas preguntas van netamente enmarcadas a lo que son los propósitos de la evaluación formativa. Y el decreto 1290 es muy claro al definir que hay unos propósitos claros de la evaluación que van enfocados a que el docente haga ese seguimiento de las características personales, de las necesidades, de los intereses, de todos los ritmos de desarrollo de los niños, los estilos de aprendizaje para valorar los avances de los estudiantes. También nos dice los propósitos que esos resultados que se obtienen de una evaluación deben servir para consolidar o para mejorar los aprendizajes. Y también nos debe servir para que el establecimiento educativo genere su plan de mejoramiento y para su implementación. Además, pues de la promoción, ¿no? Porque pues ahí está ese aspecto. Bueno, dentro de esos propósitos no nos debemos alejar que la evaluación formativa tiene unas características especiales. Dentro de ella nos dice, nos fundamenta el decreto y el documento que la evaluación formativa debe ser motivadora, debe ser orientadora, que nunca debe tener un fin sancionatorio para el estudiante. Al contrario, la evaluación debe ser un referente de motivar, de estimular al niño a que si presenta alguna debilidad, se convierta en oportunidad para mejorar y que el docente sea un acompañante permanente de ese proceso, dándole ánimos, nunca rotulándolo, nunca diciéndole que no sabe, que no tiene la capacidad. Eso desaparece de nuestra evaluación formativa. El otro aspecto que también nos dice es que el docente debe mirar lo de las técnicas de evaluación, ¿sí? Y pues nos invita muchísimo a que el docente a través de la observación, a través de las preguntas, de los interrogantes, se acerque a valorar, a diagnosticar cómo está el chico, pero también avanzar para que el niño logre alcanzar sus competencias. También nos enmarca que debe ser un proceso continuo, integral, transparente, donde participen todos los actores. No solamente el docente va a ser el que va a hacer la evaluación, sino que también el niño se revise cómo está y que haya una autoevaluación, una coevaluación a través de las diferentes actividades que el docente plantea a nivel individual, grupal, y que se utilicen adecuadamente los instrumentos de evaluación. Que se haga un análisis de conciencia, pero que no quede ahí, sino que trascienda, que lo conozcan los padres, que lo conozca el establecimiento educativo y que se valoren esos resultados. Listo. También nos dice que los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación son uno solo, no podemos decir que todo está desligado, sino que van enfocados a un solo propósito y es el de mejorar, alcanzar, cualificar esos procesos. Listo, profes. Entonces, esta es la reflexión general, pero sobre todo
quiero enfatizar en que nos preguntemos nosotros en este momento como formadores, ¿cómo ha sido la evaluación? ¿Cómo está siendo la evaluación en el aula? No solamente de los establecimientos educativos que tenemos asignados, sino de todo el país, de qué está haciendo del proceso de evaluación, pero además que llevemos esta reflexión a nuestros tutores y que baje esa reflexión a los docentes. Esta información pues la podemos ampliar en el documento número 11, en el decreto 1290. Y por último, les quiero leer esta pequeña frase de Montaigne que dice: el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Más que todo, miremos que cada niño es diferente, ¿cierto? Que cada niño tiene unas capacidades y que tiene unas posibilidades. Y que entonces, pues nosotros como maestros nos debemos centrar en esto, en saber qué es el niño, qué tiene el niño en este momento, para de ahí dar inicio a esos procesos y esos avances que debemos dar. Entonces, pues muchísimas gracias. Este es el primer espacio. Y luego ya pasamos al segundo espacio, donde están las intervenciones con nuestros compañeros, con las exposiciones de matemáticas y lenguaje de evaluación formativa. A partir de este momento vamos a escuchar 4 reflexiones que nos hacen los compañeros y son tesis que ellos van a defender de acuerdo a su experiencia laboral, de su formación disciplinar y obviamente al dominio específico que ellos tienen. El día de hoy vamos a iniciar entonces primero con las reflexiones en el área de matemáticas. Nos va a iniciar la compañera Sandra Milena Londoño y ella ha titulado su trabajo Reflexiones, evaluación formativa respecto a la clase de matemáticas. Sandrita. Muy buenos días para todos y todas, formadores. Muchas gracias entonces por estar acá en este espacio de reflexión y asumir pues una postura crítica y de escucha en esta modalidad de panel. Bueno, vamos a iniciar entonces con 2 reflexiones en torno a la clase de matemáticas en el marco de evaluación formativa, ¿sí? Las reflexiones están estructuradas, digamos, en 3 momentos. El primero tiene que ver, digamos, desde una mirada crítica, desde la mirada de Meriu, hacemos más de lo mismo. En el segundo momento vamos a considerar algunos aspectos importantes en el proceso de resolución de problemas que podríamos considerar a la hora de evaluar. Y por último, algunas alternativas y vías para considerar la manera de cómo podríamos evaluar en matemáticas, ¿sí? Entonces, parte de mi reflexión, ¿sí? Parte de 3 preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la relación que hay de dependencia entre la concepción en matemáticas y la evaluación, ¿sí? ¿Qué concepción de matemáticas tenemos como docentes, como maestros? Y necesariamente va a estar implicado en los procesos evaluativos, ¿sí? Entonces podemos leer en los modos de hacer del docente una concepción de matemáticas y desde allí entonces pensar en una evaluación formativa entraría por unos procesos de reflexión sobre esas concepciones. Otra de las preguntas importantes es cómo estamos entendiendo que aprende el sujeto matemáticas, ¿sí? Desde ahí también entonces entender esa relación del docente con el niño, sus modos de interacción, ¿sí? Y cómo lo estamos analizando, estudiando en ese proceso de aprendizaje. Valdría la pena entonces triangular, digamos, esa concepción del docente con la manera como aprende el sujeto y los contextos en los cuales estamos, ¿sí? Esos 3 elementos no se podrían desligar al pensar una evaluación formativa en matemáticas. Hay otro asunto importante y es el tema de las escuelas que han venido pensando la evaluación, ¿sí? Como fin, más no como medio,
¿sí? Escuelas que están bastante preocupadas por el tema de pruebas. La crítica allí es que no podemos perder el norte en cuanto a fines que queremos de formar sujetos que sean críticos, ciudadanos, sujetos científicos que nos permitan construir con ellos matemáticas. Entonces, el afán que tenemos y las metas, pues no tendría sentido establecerlas en términos de pruebas, sino en términos de los sujetos que queremos formar matemáticamente. Si desde allí se despliegan asuntos que tienen que ver con la evaluación externa y la evaluación sumativa, pues obviamente podrían aportar desde una mirada del paradigma cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Sin embargo, si nos paramos en un paradigma cuantitativo y desde lo sumativo, difícilmente podríamos desligar procesos que tienen que ver con lo formativo. Ya sabemos que hay unas investigaciones y lo hemos comentado, que hay niños que no responden a tareas que tienen que ver, digamos, con cuestiones muy estructurales, muy lineales, pero cuando se les plantea un proyecto de investigación a discutir, ¿cierto? Son los niños que pueden plantear respuestas bastante interesantes y toman el liderazgo desde allí. Como conclusión, entonces, tenemos que mantener el hilo conductor entre la planeación, la práctica de habla y la evaluación. Implica mirar el proceso de resolución de problemas, seguirlo estudiando en términos de estos tres ámbitos, de la planeación, de la práctica y como tal de instrumentos y todo lo que implicaría el proceso de evaluación. Gracias, Sandrita. Antes de plantearle algunas inquietudes a la colega, les recuerdo que Martadela les compartió unos papelitos para que por favor allí nos planteen las inquietudes que tengan sobre cada una de las 4 reflexiones, las cuales recogeremos al terminar. Sandrita, tú nos planteas algunos de los inconvenientes que se están presentando actualmente en el aula con la evaluación en matemáticas. Asimismo, nos planteas algunas sugerencias para implementar evaluación formativa específicamente en lo que es la resolución de problemas. Me queda la inquietud. ¿Cómo podría el programa implementar acciones o de qué manera podría el programa fortalecer la evaluación formativa en matemáticas? Bueno, hay unos grandes retos, digamos, para seguir trabajando esta línea en el programa, ¿cierto? Uno de ellos pues tiene que ver obviamente con las discusiones que se dan en torno del asunto, con el estudio importante que hay que hacer a la literatura que hay al respecto con tutores, ¿sí? Y articularlo con la línea que hemos venido trabajando desde cada uno de los pensamientos, cómo desde las STS se podría articular la evaluación formativa, ¿sí? Desde un instrumento, digamos, explícito que nos permita también aterrizarlo a las estrategias que se comparten con comunidades de aprendizaje. Entonces ahí podría haber un reto importante para el programa de no desligarlo, ¿cierto? Si las STS vienen pensando unos procesos de resolución de problemas, ¿cierto?, de cada uno de los pensamientos, tendría que haber también una reflexión al respecto. En cuanto al trabajo que se está haciendo con el material, también vale la pena seguirlo revisando en términos de planeación y de evaluación. Sí, el material propone pues unas situaciones de aplicación, pero digamos que allí no se puede quedar el asunto, habría que seguir pensando con los tutores y proponiendo estrategias de evaluación que vayan un poco más allá de esas situaciones que plantean el material y que correspondan obviamente al proceso que se está evaluando con los chicos en sus maneras de actuar. Entonces, en ese sentido, deberá considerarse la importancia de seguir trabajando este tema, ¿sí?, y de no desligarlo con los procesos de planeación y de los procesos de fortalecimiento disciplinar que estamos trabajando. Gracias, Sandrita. La segunda reflexión en el área de matemáticas nos la va a compartir el compañero Juan Daza Giraldo
y él ha denominado la invención de problemas como estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático y creativo. Gracias, Brita. Buenos días para todos. Bueno, esta comunicación está ordenada de la siguiente forma. Vamos a tener una primera parte de reflexiones y consideraciones que giren en torno a la invención matemática como estrategia, la invención en resolución de problemas como estrategia. Posteriormente hablaré acerca de algunas ideas puntuales de implementación en el aula. Luego seguiremos con los beneficios de este ejercicio y unas conclusiones finales, consideraciones finales. Comienzo por donde termina mi compañera Sandra en términos de esta reflexión con respecto a la evaluación formativa en la enseñanza de las matemáticas. Es importante hacer unas precisiones en términos del uso didáctico del problema como instrumento en el aula. Y en el rastreo y en las investigaciones se ha llegado a una generalidad, una apuesta teórica de que hay tres usos. Uno es el uso del problema planteado, la enseñanza sobre problemas. Otro es la enseñanza para problemas y el último es utilizar el problema, la enseñanza vía problemas, ¿sí? Entonces, estas tres diferenciaciones es importante aclararlas precisamente en ese proceso de planeación con el docente, porque si no está claro si la enseñanza se está dando sobre problemas, es decir, sobre estrategias precisamente para resolver problemas, o en el segundo caso, que es cuando trabajamos el problema precisamente para su utilidad, es decir, cómo con los conocimientos matemáticos adquiridos puedo resolver un problema. Y la última, que es la que estamos implementando en el programa Todos Aprender, que es la enseñanza vía problemas, es decir, utilizar un problema para enseñar un conocimiento matemático, ¿sí? Ese es el uso didáctico que le estamos dando desde el programa, y es importante aclararlo en esos procesos de planeación con los docentes. Las premisas que voy a plantear son las siguientes. Primero, y estos son supuestos, el principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas desde esta comunicación es desarrollar el pensamiento. Y a partir del desarrollo del pensamiento se pueden establecer oportunidades de ciudadanía más eficaces y significantes en sociedades contemporáneas o postcoloniales como la nuestra. Se plantea la invención y resolución de problemas como una vía para alcanzar dichos propósitos, entendiendo que la cotidianidad nos exige no solo habilidades cognitivas, sino también sociales, que deben traducirse en competencias ciudadanas, en expresiones y desempeños de lo que se espera de nuestros infantes y adolescentes cuando entran en contacto con el medio que los rodea. Cuando un individuo se enfrenta a la tarea de inventar un problema, se ve obligado a movilizar procesos como lo son pensar, analizar críticamente un enunciado, examinar los datos que se presentan y manipular distintas estrategias de resolución que permitan obtener la solución a dicha situación. La intención de esta comunicación es mostrar la relación entre pensamiento matemático, pensamiento creativo y el desarrollo de los mismos a partir de la invención de un problema, lo cual necesariamente nos invita como docentes a resignificar el hacer matemático en el aula, entendiendo que nuestros estudiantes tienen problemas no solo con las áreas que reciben en la escuela, sino también con las situaciones que viven a diario y que por falta de madurez
o desarrollo de los procesos esenciales de una persona, a veces no saben cómo enfrentarse a ellos. De tal forma que esto desemboca en los diferentes flagelos que afectan pues, a nuestros niños y a nuestros adolescentes hoy en día, pues, los altos niveles de suicidio, la drogadicción, los niveles de intolerancia altos, el innumerable conjunto de problemáticas que estamos viviendo y que precisamente por no trabajar sobre esas habilidades sociales desde las áreas que enseñamos, pues les cuesta mucho enfrentarse a esos problemas cotidianos. Entonces, al ser frecuentes las ocasiones en las que aparecen juntas las matemáticas y la creatividad, la potencialización de ambas en el aula constituyen 4 grandes procesos que comparten entre sí. Y son la fluidez, la flexibilidad, la novedad y la elaboración. Entendiendo la fluidez como ese número de ideas que entra en juego cuando estamos precisamente inventando un problema que debe surgir, por supuesto, de esos intereses y de esas cotidianidades a las cuales, insisto, se enfrentan nuestros estudiantes en la vida real. Flexibilidad como esa variedad de ideas, como ese proceso esencial del ser humano que nos permite llegar a tener niveles de tolerancia aceptables, que nos permite reconocer el espacio del otro. Hablábamos en el protocolo de espacio y forma, desde ideas matemáticas acerca de las problemáticas de no desarrollar el pensamiento espacial. Y precisamente desde lo abstracto, lo difuso, el pensamiento espacial también implica que yo pueda reconocer no solamente el lugar del otro en lo concreto, sino también el lugar del otro en lo espiritual y en lo abstracto. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Estos procesos deben propiciar y permitir la oportunidad que nuestros estudiantes, en el nivel que se encuentren, se acerquen a estados de autorregulación de su aprendizaje, pensamientos autogenerados, emociones y acciones que necesariamente lo llevarán a la necesidad de sentirse competentes y plantearse expectativas de realizar adecuadamente una tarea. Esto le llamamos autoeficacia. Y expectativas de resultado. Desde este orden de ideas, la invención y resolución de problemas resulta como una estrategia o instrumento evaluador muy potente con el que no solo se pone de manifiesto el nivel de razonamiento matemático de un individuo, sino también los niveles de autorregulación y monitoreo global que se convertirán en predictores de éxito si se desarrollan en edades tempranas. Bueno, esto es lo que en teorías de educación matemática le llamamos matemáticas tempranas, algo de lo que nuestros compañeros también desarrollaron en el protocolo de estructuras aditivas, que es lo que también se le llama álgebra temprana en investigación matemática. Bueno, planteada esa noción de invención de problemas matemáticos, los cuales se pueden convertir en proyectos para los estudiantes, surgen algunos cuestionamientos. ¿Cómo podemos generar un proyecto de investigación o de indagación matemática a partir de un problema de clase? ¿Qué estrategias didácticas podemos usar teniendo en cuenta que nuestros estudiantes no tienen experiencias previas en este tipo de tareas? Generalmente, y bueno, desde el mismo programa estamos trabajando, como ya lo especificaba al principio, vía problemas, y estamos trabajando también sobre los procesos generales de matemáticas desde los lineamientos y los estándares básicos. El proceso de formulación que lo discutía ampliamente el grupo de estructuras, me preguntaban en la primera ponencia qué diferencia hay entre formulación de problemas e invención. Voy a adelantarme por si esa pregunta va a surgir. Y es que la invención de problemas precisamente se convierte en una etapa cualitativa superior a la formulación, porque la formulación precisamente es la delimitación, ¿verdad? El planteamiento desde esa pregunta-problema, mientras que la invención nos convoca e invita a esa persona que está trabajando sobre ese problema, no solamente a plantearse una pregunta, sino
a tratar de leer un contexto, a incluso leer cualidades, características, a plantearse elementos, es decir, a todo el conjunto que conlleva un problema como tal. Entonces, voy a presentar tres estrategias que están ubicadas en orden de complejidad y otras tres estrategias del uso de la invención en el aula, pero que son transversales, es decir, se pueden usar constantemente cuando estamos desarrollando una clase de matemáticas vía resolución de problemas y pues, que pretendemos aplicar la evaluación formativa. Es preciso que en esa discusión que se dé con los maestros, hay que hablar de la evaluación formativa en el aula. El estudiante tiene que reconocer que la evaluación formativa es más un medio didáctico, ¿sí? que esa evaluación final pues, que venimos trabajando, sea la sumativa o la evaluación inicial como la diagnóstica. La evaluación formativa tiene que estar en la planeación de principio a fin, porque precisamente no solamente estamos haciendo monitoreo global, sino también monitoreo local, ¿verdad? Es decir, en cada acción que desarrollamos durante la clase, tiene que haber elementos para evaluar lo que está sucediendo en el momento. ¿Sí? Es que al estudiante se le debe dar la oportunidad en el momento que está trabajando la actividad de saber cómo está en ese proceso, en ese ejercicio, en esa situación que se está planteando. Y no solo esperar hasta el final de una evaluación, pues para decir cómo está. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia de la evaluación formativa, ese es el sentido, y es de manejar esa característica puntual de que el estudiante tenga ese tipo de oportunidades. Entonces, la primera estrategia la denominamos nuevas preguntas. Les queremos recordar que las 4 reflexiones que estamos planteando hoy responden a la pregunta de cuál es la verdadera o cuál es la real situación que se vive respecto a la evaluación en el aula y asimismo qué estrategias se pueden implementar para fortalecer los procesos de evaluación formativa tanto en lenguaje como matemática. Esa es la orientación que tienen las reflexiones. Juanito, tú nos hablabas de los 3 usos que les podemos dar a un problema y muy acertadamente nos ubicas en cuál, o mejor, por dónde es que el programa está trabajando la parte de resolución de problemas en el aula y vemos que hasta acá se relaciona muy bien con esta propuesta. Asimismo, nos hablas de los 4 procesos que debemos tener en cuenta para que nuestros alumnos puedan trabajar procesos de invención de problemas. Y nos planteas 3 estrategias para la implementación de 3 estrategias de implementación y otras 3 estrategias de transversales. Y me surge la inquietud. ¿De qué manera se relaciona esta propuesta que tú nos planteas con lo que realmente estamos trabajando en el programa? Bueno, la idea de la estrategia precisamente es complementar un poco el proceso que estamos desarrollando con los materiales. Precisamente comencé por ese lado de los lineamientos y los estándares que trabajamos sobre formulación, ¿verdad? Y planteamiento. La idea es que desde la invención de problemas se pueda relacionar precisamente con lo que se está buscando en esta ruta integradora que le llamamos y que hemos venido implementando este año, que es el desarrollo de las competencias ciudadanas. Entonces, ¿cómo a partir del pensamiento creativo y el uso en el aula de matemáticas podamos llegar a desarrollar habilidades sociales, que es parte de lo que está buscando el Ministerio en estos momentos, que le permitan al estudiante precisamente no solo desenvolverse en la resolución de problemas desde el contexto de la matemática, sino desde contextos de su cotidianidad, contextos reales. Entonces,
pues esta idea es más como complemento precisamente a la planeación, teniendo en cuenta que cuando hacemos acompañamiento a esas prácticas de aula de nuestros docentes, encontramos que gran parte de las dificultades en torno a la evaluación es precisamente las estrategias de evaluación formativa, porque hemos trabajado mucho durante largo tiempo alrededor de la evaluación final de un proceso, pero hacen falta estrategias, hacen falta instrumentos y herramientas, y es lo que siempre nos solicitan los docentes alrededor de cómo implementar esa evaluación formativa, no como, y utilizaré una analogía de la física, no como partícula, sino como onda, es decir, la evaluación formativa desde que entramos al aula hasta que, pues dentro y fuera del aula de clases, ¿sí? Entonces es como esa idea. Gracias, Juanito. Ahora vamos a tratar la evaluación formativa específicamente en el área de lenguaje. A continuación, entonces, la compañera Luz Helena Rodríguez nos va a compartir su reflexión que ha denominado la evaluación de la literatura en primaria, tensiones por comprender y desafíos por superar. Cuando reflexionamos sobre el papel de la literatura en la escuela y particularmente cuando reflexionamos sobre la evaluación, pues surgen muchas tensiones y desafíos, que pues de ahí viene el nombre de la propuesta que quiero compartir con ustedes. Ocurre que hay varias prácticas que conviven en nuestro contexto y que no necesariamente van alineadas en el mismo sentido. Unas prácticas las vamos a llamar tradicionales con respecto a la evaluación de la literatura y otras prácticas vamos a llamarlas como de transición hacia unas esferas de lo que Delia Lerner llama lo posible de la literatura en la escuela. Las primeras generan mucha tensión porque tratan las prácticas tradicionales de evaluación de equiparar lo literario y la evaluación de la literatura con la competencia lectora particularmente. Entonces nosotros vemos la situación que se utilizan los textos literarios en la escuela para mirar, primero para la verificación, es decir, el maestro propone una evaluación que busca saber si el niño está leyendo o no está leyendo y si va al ritmo que él ha dicho que debe ir, es decir, el capítulo tal para tal fecha, entonces necesitamos saber si lo está leyendo. Entonces, 1, para verificación. 2, para comprensión de lectura, que es también lo que hacemos con las pruebas estandarizadas. Entonces, utilizamos un fragmento de una obra literaria y hacemos unas preguntas que apunten a cualquiera de los niveles, pero que apunten básicamente a la comprensión de lectura. Y otra tendencia también tradicional en el aula es la que equipara ese acercamiento a lo literario y que quizás es la más dolorosa con la verificación de conocimientos gramaticales o estructurales. Entonces se utiliza el fragmento literario con el fin de que se ubiquen allí los adjetivos o los adverbios o que ubique las oraciones simples y las subordinadas, etcétera, etcétera, o la fábula con fin de que el niño sepa cuál es la estructura de la fábula y que también responda a la moraleja. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la fábula? Esos son el tipo digamos, de tensiones que llevan a que se polarice muchas veces esto de la evaluación de la literatura. Y uno encuentra básicamente cuando revisa en los estudios tres posturas. La primera, que es la que defienden como los autores, y uno le pregunta a los autores de literatura, ubiquémonos ahorita mismo en LIG, en literatura infantil y juvenil. Uno habla con los autores de LIG y ellos le dicen, no, por favor, lleve el mensaje o ayúdeme a decir que la literatura no se debe evaluar, porque la literatura es goce estético, es divertimento y en sí misma ese debe ser el fin de ella. Esa es la posición de muchos autores. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Borges decía que hablar de lectura obligatoria era como hablar de felicidad obligatoria. Y recuerden también la anécdota de García Márquez, que es muy bonito, un texto que creo que todos los de lenguaje hemos transitado,
en que él habla de los maestros de literatura y cómo lo han marcado, cómo no lo han marcado. Y él decía claramente, un buen maestro, yo lo recuerdo, mi maestro de secundaria, y básicamente era un señor que sin pretensiones de irse mucho más allá de lo que era la literatura, él me enseñó a amar lo literario. Y una buena clase de literatura no debería ser más que un conjunto de buenas obras que yo comparto con los otros. Eso decía él, y esa es la postura que yo he encontrado cuando uno habla con los autores de literatura infantil. Por otro lado, por ejemplo, investigadores que nos acompañan a veces con el plan, como Carlos Sánchez, él dice que la literatura debe repensarse, ese papel debe asumirse, pero debe repensarse. Digamos que es una posición como media, no la sacan del todo de la evaluación. Y otros, como Vázquez, sí dice exactamente que la literatura es tan compleja, y estoy leyendo lo textual, que sobrepasa la obligación curricular. Entonces ahí ya tenemos pues como unas tensiones grandes con respecto al papel de la evaluación de la literatura en el aula. ¿Qué sucede y cuál es nuestro punto de vista? Nos asumimos que la escuela, como dice Delia Lerner, tiene lo real, tiene lo necesario y tiene lo posible. ¿Y qué entendemos por eso? Lo real es un poco lo que el marco que Marta Adela nos presenta al inicio de este panel, y es que la real es que la escuela tiene que dar cuenta de elementos de control, que tiene que hacer una evaluación y que las decisiones que ha tomado no corresponden necesariamente a lo que nosotros comprendemos por evaluación formativa. Si decimos evaluación formativa de la literatura, necesariamente tenemos que ubicarnos y comprender que la lectura misma es un acto social, pero también es un acto íntimo, y por eso es tan difícil la homogeneización que tiene la prueba escrita. La prueba escrita de marcar una de las opciones múltiples, pues es homogénea, pero si decimos que el acto de la lectura es algo íntimo, quiere decir que yo me encuentro con el texto de manera diferente que otra persona. ¿Por qué? Porque tengo un capital cultural diferente que el de la otra persona. Tengo una experiencia con el texto diferente que el de la otra persona. Esa diferencia que tengo cuando yo me acerco al texto, y por lo cual yo digo que el texto no es el texto en sí mismo, sino que yo soy una parte activa de él, y que cuando yo me acerco a él le estoy dando un sentido y lo estoy ayudando a construir, pues hace necesariamente complejo esto de la evaluación formativa, porque ¿qué? La profesora y el maestro en general tiene que responder a lo real de la escuela. ¿Y qué es lo real? Que tiene que meter unos contenidos, que tiene que dar cuenta de unos lapsos, y que en esos lapsos el currículo pues es estricto. Entonces realmente pues sí tiene que haber un programa, en esos programas tiene que ubicar determinadas, por ejemplo, literaturas. Entonces los estándares también nos dicen literatura latinoamericana en noveno, por decir algo. Entonces él tiene que dar cuenta de eso. Eso ha hecho que, pues claro, se tomen las opciones que tenemos ahorita, y que nosotros que vemos de verdad cómo está actuando, cómo pasa lo formativo no en el aula, pues se toman las decisiones del homogéneo. Claro, el maestro dice, pues si yo tengo que dar cuenta de eso, pues lo tengo que dar. ¿Y cuándo? Pues cuando se acabe el periodo. O sea, el control existe, el control es lo real. Entonces, esa es la parte, digamos, que a nosotros nos puede causar tensión, pero porque nos cause tensión no tenemos que conformarnos con eso. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario, y de eso también lo tomamos de Delia Lerner, es que la escuela dé cuenta de sus propias necesidades, está bien, pero lo que pasa es que la función social de la literatura, las demandas de por fuera de la escuela, de saber leer, son un derecho que nosotros tenemos. La formación de lectores es diferente a la formación de verificadores de comprensión, de gente que está comprendiendo y desarrollando una competencia para la comprensión. Simplemente, la formación de lectores va mucho más allá. Personas que ejerzan su derecho a ser parte de la cultura, a ser parte de 3000 años de cultura. Eso es un derecho, y eso debería ser uno de los derechos básicos, ¿no? Que yo leo y que yo entiendo que cuando me acerco a lo literario no solamente comprendo, sino que yo siento lo que Ronald Barthes llama el placer del texto, y la escuela estaría abocada, estaría llamada a que no solamente se toquen a los niños así como así, sino que esa
ese deseo natural, porque eso también hay que defenderlo, que tiene el ser humano, por ser ser humano, con respecto al lenguaje, ese deseo natural y ese placer que se siente por el lenguaje mismo, eso no se pierda. Los niños llegan a la escuela con unas ganas inmensas, con un amor por el lenguaje, con unas ganas de que les cuenten más, por unas ganas de saber un poquito más de poesía. Ellos saben muchísimo del ritmo, de la rima, de lo que llaman el placer del texto, es que tiene que ver no solamente con el sentido, sino el placer por el significante, porque las palabras se enlazan de una manera particular en la literatura. Eso es natural para el niño. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que la escuela, ese placer natural no lo vuelve más grande, sino que por algunos efectos que suceden allí lo minimiza. Entonces el niño en los grados menores es muy ávido y entonces léame más y entonces la hora del cuento es lo más maravilloso, pero ya en primaria uno lo ve disminuir un poco más, en cuarto, en quinto, cuando la obligatoriedad le pesa y cuando sabe que tiene que leer es para dar cuenta de gramáticas o para dar cuenta de comprensión de lectura, pues le empieza a aburrir sistemáticamente eso y eso tiene que ver con la evaluación que estamos haciendo. Ya en secundaria los estamos perdiendo, ya es la obligatoriedad. En noveno es durísimo, en décimo y 11 no quieren leer y nosotros hemos perdido. Entonces, dice un texto reciente de Mauricio Pérez, de la red de lenguaje, sobre los derechos básicos. Él hace un estudio juicioso ahí. Entonces dice, mire que todo lo que hemos perdido, o sea, no solamente perdemos los lectores y ese deseo natural por el lenguaje, sino que no ganamos nada, porque él dice, por comprensión de lectura nos rajamos, porque nos va mal en las pruebas externas y nos va mal en PISA y nos va mal en las pruebas internacionales. Y por lector también nos rajamos, porque entonces existen todos los estudios de cuánto leemos los colombianos y todos sabemos que nos va muy bien y que no superamos el librito .7, creo que está, pero ese librito .7 por persona se lo ponen los que se leen 15 a los que no se leen nada. Entonces perdimos tanto en comprensión de lectura como en la formación de lectores. Entonces eso es lo necesario, que volvamos, que seamos en verdad un país lector, que los niños ejerzan su derecho a que les guste la lengua, a que entiendan que existe una posibilidad de lo literario que también hay que definir y que eso de lo literario tiene que ver con ese encadenamiento particular, ese goce estético que han llamado, ese dejarse tocar por aquello que es diferente a utilizar el lenguaje con otros fines instrumentales. O sea, con lo argumentativo, con lo cotidiano, con lo expositivo, que esa esfera de lo literario es lo que nos hace diferentes y ese es un derecho que él tiene a participar en una comunidad de lectores, a volverse lector y a encontrar un gusto sobre eso. Nosotros mandamos como sociedad y como escuela muchos mensajes en contra de lo literario y del gusto por la lengua. Todos nos ha pasado de pronto, yo pongo mucho este ejemplo en Córdoba, que el mensaje negativo de ¿te estás portando mal? ¿Sí? Entonces, debes ir a la biblioteca. Ahí hay un mensaje súper negativo. Estamos en el paseo de lo más de rico, ¿cierto? Y entonces está Franceli en la hamaca y todo el mundo está acá en la recocha. Ella está feliz leyendo y no falta el tío y el primo que se le acerca y dice, ¿estás aburrida? ¿Estás deprimida? ¿Tienes problemas? ¿Por qué estás leyendo? ¿Cuál es el problema? Y te sacan de la lectura porque es negativo, ¿cierto? Ese mensaje es pésimo. Entonces te sacan de la lectura, no, pero ven para acá, ven, acá está el sancocho. Entonces la sacan para acá, eso es lo chévere está pasando acá y ella está feliz allá, pero no, la queremos sacar porque pensamos que, o que está estudiando, y eso también como un castigo, ¿no? No que está feliz leyéndose un libro en una hamaca, en un momento libre. Entonces, mandamos tantos mensajes negativos y en los cerebros entra también que, claro, por eso esos son los resultados. Entonces uno dice, pues está pasando algo en la escuela, los momentos de aprendizaje que son los mismos, lo han dicho mis compañeros de evaluación, no lo vemos en evaluación formativa como dos momentos diferentes, pues ahí hay algo, una circunstancia particular que nos está pesando. Si esas son las tensiones, lo real, las prácticas tradicionales, lo deseable, que son las prácticas sociales de la literatura, la formación de un lector de verdad, personas que se accedan a la literatura por gusto y por deseo también de conocimiento, porque hay una cita importante de Desclot que dice, uno empieza a leer por placer, como los niños, pero llega un momento en que ese placer se le acaba y empieza
a entender que en esos libros también hay conocimiento. Y ese nuevo deseo de esos conocimientos particulares que solo tienen esos mundos, se vuelven en un nuevo placer. Eso es lo deseable. ¿Es posible que eso se concilie? Claro que es posible. Y esa es la tesis que nosotros defendemos. Hay que dar cuenta de lo real de la escuela, del currículum, de los momentos evaluativos, de los ciclos, etcétera, etcétera. Es deseable que también todas esas funciones de la literatura que hay por fuera de la escuela estén, pero nosotros podemos y encontramos prácticas de los maestros en que concilian esos dos y hacen posible la literatura en la escuela, dando cuenta de lo uno y dando cuenta de lo otro. Nosotros compartimos con ustedes hoy tendríamos muchas, porque son varias, pero hay prácticas que no son las tradicionales, que salen del papel y lápiz, de la prueba de marcar, y que sí las vemos que muchos maestros las tienen como evaluación formativa y que les funcionan muy bien para dar cuenta tanto de lo uno y de lo otro y que sea posible la lectura y la literatura y la evaluación formativa en la escuela. Recordaba yo que el objetivo que nos están hablando desde el año pasado y este año nos lo han recalcado mucho, bueno, no tanto el objetivo, la meta de esa ruta es mejorar los aprendizajes de nuestros niños, niñas, jóvenes en competencias básicas. ¿Tú crees, Lucecita, que esta propuesta que tú nos planteas de cómo se podría evaluar la literatura, eso nos aportaría para el desarrollo de esas competencias ciudadanas? Sí, ahorita, la literatura, la reflexión sobre la evaluación formativa en literatura, a la postre es una reflexión sobre la definición misma del objeto de estudio de la clase de lenguaje en la escuela. Por ella misma, en sí misma no debería estar al servicio de otras cosas, es mi punto de vista, pero cuando se generan espacios de evaluación formativa como la estrategia DIME, pues obvio que allí hay toda una posibilidad de que también saquemos partido, por decir algo, de esto de las competencias ciudadanas. ¿Por qué? Pues porque cuando yo participo en un conversatorio, en este caso literario, una conversación literaria, pues yo tengo que respetar la palabra del otro, el punto de vista del otro. Yo tengo que empezar a saber que no puedo hablar cuando yo quiera, que hay una toma de turnos, que se me dio un rol determinado a mí. Entonces, cuando yo hago todo esto, cuando escucho activamente, porque es que no puedo, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy, sin PowerPoint, escuchando solamente al otro, eso ya a mí me educa para la ciudadanía. Entonces, en sí misma no sería su fin, obviamente, porque estaríamos cayendo en las tensiones, pero obviamente que la situación que se propone, sí, efectivamente, tiene que ver con esa capacidad de relacionarme con el otro, con esa ética del lenguaje y de la comunicación que debo tener frente a los otros que comparten un espacio en un momento determinado. Grace Shakira Díaz nos va a compartir su reflexión en lenguaje, como decíamos, pero enfocada más hacia la escritura. Grace la denominó la escritura a partir de un aprendizaje mediado. Muchas gracias, Aurita. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, me alegra mucho. Escuchando a mis compañeros, observa que a pesar de que estamos hablando de dos disciplinas, hay muchos puntos de encuentro frente a las reflexiones que pretendemos compartirles en esta mañana. El interés del programa para hablar de evaluación formativa, sin duda se debe a que uno de nuestros objetivos es el logro de los aprendizajes, ¿cierto? Y cuando hablamos de los aprendizajes, necesariamente la evaluación formativa ocupa un pilar importantísimo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje al mismo nivel, ¿cierto? Nos implica empezar a tomar decisiones frente a lo que nosotros o a la concepción epistemológica que tenemos en el área, el enfoque, el marco metodológico, la organización, selección, secuenciación, progresión de nuestros aprendizajes o lo que pretendemos que nuestros estudiantes aprendan
los tipos de evaluación o hasta la misma concepción que el docente o el maestro tenga sobre la evaluación, porque es importantísimo allí. ¿Esto qué significa? Que si tenemos varias formas de aprender, varias formas de enseñar, de igual forma, de igual manera, tenemos muchas formas para valorar o para evaluar esos aprendizajes que tenemos. Evaluar en un área específica significa que el docente debe tomar postura frente a lo que él desea, y esto en la experiencia que tenemos en el programa, cuando hacemos visita a nuestros establecimientos, cuando los maestros nos permiten entrar al aula de clase y observamos la forma como están evaluando la producción escrita, necesariamente nos obliga a reflexionar sobre lo que valora el maestro de la producción, ¿cierto? Primero, que él solamente quiere evaluar un producto. O sea, estaríamos hablando no de una evaluación formativa, sino una evaluación terminal, ¿cierto? Está al finalizar el proceso. Observo, o en mi experiencia personal, docentes que se limitan a valorar un texto escrito subrayando con rojo errores ortográficos y pare de contar. Terminó la evaluación del texto. ¿Qué mensaje le enviamos a nuestros estudiantes? Que cuando yo escribo necesito tener buena ortografía y ya, solucionado el problema. Digamos que esta situación que he vivido como formadora me inspiró para poder reflexionar acerca de lo que estamos haciendo en evaluación formativa dentro de los procesos de escritura. La escritura en la primaria es un proceso fundamental, que es muy particular en la básica primaria porque es cuando construimos y le ayudamos al estudiante a construir unas bases dentro de un proceso de producción. Porque es que el estudiante escribe porque es un elemento social de comunicación. Yo no le escribo para que el maestro me ponga una calificación o simplemente porque es un requisito de la escuela. Es porque la escritura es una función social, expresiva y comunicativa que requiere unos procesos sólidos durante la básica primaria, pero que yo desarrollo durante toda la vida. ¿Esto qué significa? Que el docente debe ser un mediador en el proceso de la básica primaria y no se puede limitar a valorar un producto terminando una clase. La escritura es una habilidad lingüística que nos exige la toma de decisiones, ¿cierto? Cuando yo me enfrento a producir un texto escrito, necesariamente debo tomar decisiones sobre la tipología, cuál es el tono del escrito, cuál es el soporte, intervienen unas habilidades cognitivas cuando yo logro efectivamente revisar un texto en su globalidad, cuando esas ideas que tengo logro sistematizarla en unas oraciones, en unos párrafos, en unos capítulos, pero que tengan coherencia, pero que tengan cohesión, pero en cambio también que cumplan una finalidad, que cumplan un objeto, esa comunicación que estoy presentando. Entonces, ese acompañamiento frente a esa toma de decisiones, que no son fáciles de realizar, debe tener presente el maestro todo el momento del proceso de escritura. Nos dice Ferreiro que la escuela tiene el desafío de formar escritores, productores de textos, polivalentes y autónomos. Y tenemos que lograr que el niño entienda que la escritura necesita la comunicación con el otro, que yo necesito expresarle algo a otra persona para que efectivamente ese propósito se pueda cumplir de manera natural y que no sea una imposición o una obligación. Es aprender de esa interacción, de esa entrega que me puede hacer el estudiante cuando yo lo acompaño en su proceso y empezar a descubrir en qué cosas él requiere cierto apoyo, cuáles son los obstáculos que tiene para yo poderlo ayudar a superar y para encontrar en ese vacío o en ese obstáculo una oportunidad de mediación como maestro. Ya para finalizar la reflexión, uno es encontrar ese carácter pragmático
dentro de la revisión de un texto escrito, utilizar estrategias de evaluación formativa donde implique que necesariamente requiere un acompañamiento permanente dentro del proceso. Compañeros, en la práctica real, la evaluación formativa es un desafío que tenemos y es un trabajo de largo aliento que tenemos que seguir motivando a nuestros maestros, porque en el discurso todos sabemos que es la evaluación formativa, pero en la práctica observamos muy poco de esto. Yo creo que el hecho de que este protocolo esté por fuera, ¿cierto? Cuando estamos hablando que la evaluación está al mismo nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos dice mucho de todo el trabajo y el camino que nos queda por recorrer frente a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Grace. Tú hoy nos has recordado ese papel importante que tenemos los docentes como mediadores en los procesos de aprendizaje. Específicamente en ese papel que tenemos nosotros en la ayuda de formar escritores, digamos, los competentes. Pero asimismo nosotros como programa, nosotros enfatizamos mucho en el uso de los materiales educativos que está entregando el programa. ¿Tú crees que el material educativo, la estructura del material específicamente entre textos, sí permite que se pueda evaluar formativamente lo relacionado con la escritura? Bueno, no podemos perder de vista que los materiales son instrumentos de apoyo a la labor que el docente realiza en el aula, ¿cierto? Ese es el punto de partida. Yo creo que tenemos que pellizcarnos un poquito como maestros y ser conscientes de lo que implica una evaluación formativa. Entre textos maneja muy fuertemente lo que es la comprensión lectora y la producción escrita, pero se maneja más la comprensión de lectura, ¿cierto? Si nosotros nos limitamos a seguir tal cual el texto, pues se desarrollarían más unos procesos que otros, en este caso sería la comprensión lectora. Por eso es importante que el maestro asuma algunos proyectos de trabajo utilizando el material. Efectivamente, el material dentro de la propuesta que trae entre textos integra los elementos lingüísticos y pragmáticos para la producción. También observamos la escritura como un proceso. Se realizan procesos de autoevaluación y coevaluación. El material sí facilita la evaluación formativa. Siento que es insuficiente para los proyectos de escritura que debemos trabajar desde el programa, o sea, siento que hay que hacer más, o sea, no podemos conformarnos con la propuesta que trae el material, sino enmarcar esos proyectos de escritura y darle el proceso que requiere en el aula y los tiempos para que efectivamente podamos lograr ese propósito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.